noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en estos webinars. Juan Pablo Carbonell presentado. El tema que trataremos hoy es el manejo y el tratamiento endovascular para las patologías torácicas. Quiero, a nombre de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular, agradecer a TM Médicas por el apoyo y la gentileza sirviendo de sponsor en esta noche. Vamos a darle el paso a Natalia para el video corporativo de TM y palabras de la casa comercial. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches para todos. Les agradecemos que nuevamente nos estén acompañando. Muchísimas gracias por el apoyo a Endovascular, a todos los médicos que nos acompañan esta noche. Nuevamente este espacio es para ustedes. Esperamos que sea de su total agrado. Gracias, entonces procedemos. Voy a darle paso a nuestros moderadores de la noche de hoy, dos de los expertos nacionales en el tema de aorta torácica o aorta abdominal, el doctor Juan Agustín Varela, el doctor Fernando Mejía. En la cancha de ustedes queda la bola, Fernando y Juan. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Es un gusto también estar nuevamente aquí en esta reunión. De los temas más interesantes que puede existir, sin ninguna duda, es la aorta, y de la aorta de los temas más discutidos y discutibles que pueden existir y que mayor nivel de controversia existe es precisamente la aorta y la aorta torácica, la disección y los aneurismas. Hoy tenemos el inmenso gusto de presentar no solamente a un gran cirujano, sino un gran amigo y un gran profesor. Nos ha enseñado, yo creo que a la gran mayoría de cirujanos colombianos a hacer muchas cosas de gran reconocimiento, no solo nacional, sino internacional, y que estoy seguro que hoy aprenderemos muchísimas cosas nuevas sobre el manejo de la patología de aorta. El doctor Juan Pablo Carbonell es cirujano vascular, entrenado en la Universidad de Chile ya hace unos cuantos años, y hace parte de la Sociedad de Vascular. Él es el jefe de cirugía vascular y endovascular del Valle del Lili, y hoy nos va a deleitar con una excelente conferencia. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros, muy amable, y bueno, la pantalla es suya para... Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a
Vasovascular, muchas gracias a TM Médicas y a CUC por la invitación y es un placer para mí y un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo con grandes amigos. Bueno, no, les decía que muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de la patología de la aorta torácica el día de hoy. Muchísimas gracias a Vasovascular por la invitación, a TM Médicas y a CUC por el placer de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Esto es el contenido de nuestra charla el día de hoy empezamos con que les estaba diciendo de que el arco aórtico, aproximadamente el 30% de los arcos aórticos tienen variación anatómica, el 70% de la anatomía del arco aórtico es como la conocemos, con un tronco brachiocefálico, con una carótida izquierda y con una subclavia izquierda. La principal variante anatómica del arco aórtico es el arco bovino, aproximadamente el 23%, cosa de que cuando tenemos que ganar espacio y zona de sellado en la aorta torácica, agradecemos que el paciente tenga un arco bovino porque eso nos permite ganar unos 1 o 2 centímetros más de zona de sellado. Aproximadamente el 13% de los pacientes tienen un ostium en conjunto del tronco brachiocefálico y la carótida, y la segunda variante más importante es que la carótida izquierda sale directamente del tronco brachiocefálico en el 9%. La segunda variante anatómica más frecuente del arco aórtico es la vertebral izquierda saliendo directamente del arco aórtico en el 4%. Generalmente sale entre la carótida izquierda y la subclavia. Y en un 1% la vertebral izquierda sale posterior a la subclavia izquierda. La tercera variante anatómica más importante del arco aórtico es la subclavia derecha aberrante o la arteria alusoria, que sale la subclavia derecha sale distal a la subclavia izquierda, y puede haber compromiso neurismático en el origen. Y la cuarta variante anatómica es la arteria tiroidea saliendo directamente del arco aórtico, que realmente esta no tiene mayor implicancia cuando estamos tratando los pacientes. Cuando hablamos hacia la aorta torácica distal y hablamos del tronco celíaco, también encontramos variantes anatómicas. El 84% de los pacientes tienen la anatomía como la conocemos, y el 50% de los pacientes, la gástrica izquierda sale aproximadamente de 1 a 2 centímetros del origen del ostium. Es por eso que cuando hacemos tratamiento de patología aórtica compleja con endoprótesis, aneurismas toracoabdominales, o yuxtarrenales o disecciones, la gran mayoría de las veces se ocluye la gástrica izquierda porque casi siempre sale en un espacio, como les decía, de 1 a 2 centímetros del origen. Esta anatomía la vemos en el 50% de los pacientes. En el 9% de los pacientes podemos ver directamente la hepática derecha saliendo directamente de la aorta. En un 3% podemos ver la hepática, la anterior, esta es la gástrica izquierda en un 9% saliendo directamente de la aorta, y en un 3% la hepática derecha saliendo directamente de la aorta. Estas son las variaciones anatómicas más importantes del callado aórtico de la aorta torácica distal a nivel del tronco celíaco. En la medida que nos acercamos a la zona cero, la aorta ascendente, aumenta la complejidad en el tratamiento y en el manejo de la patología, bien sea endovascular o quirúrgica de estos pacientes. Tenemos que decir que el arco aórtico es un espacio geométrico complejo y dinámico, sobre todo porque la posición de la curvatura menor la hace difícil. Muchos de los pacientes tienen una curvatura menor prácticamente inexistente, y es un área sometida a grandes fuerzas dinámicas debido a la configuración de la curva, el alto flujo y a los movimientos pulsátiles de la aorta. Esto también, el arco aórtico, en la medida que se avanza en edad, se aumenta el ángulo. En los pacientes jóvenes el ángulo es muy agudo y la curvatura menor es prácticamente inexistente. En la medida que los pacientes avanzan en edad, ya el ángulo es menos agudo, y esto hace que obviamente que este tipo de arco sea más fácil para el tratamiento endovascular. Otro tema importante es la clasificación anatómica del arco aórtico.
indudablemente el arco tipo 3 o el arco gótico hace que sea un tema más complejo y una anatomía más compleja y una anatomía más desafiante para el tratamiento endovascular. Ya tenemos que decir que estos dos señores, el doctor Bolós y el doctor Juan Carlos Parodi, el doctor Bolós fue el primero en colocar una endoprótesis de tórax en el mundo, pero el doctor Parodi fue quien realmente difundió este tipo de técnicas al mundo. Y es así como el doctor Bolós en 1986 publicó su artículo que fue en ucraniano, que no tuvo mucha difusión, pero que posteriormente, gracias al doctor Parodi, se difundió al mundo esta técnica. Y es así como en 1994 el doctor Michael Dake presenta el primer tratamiento de la era moderna, digámoslo así, con una endoprótesis torácica. A raíz de ese artículo, después de 1994, realmente avanzó toda la tecnología en la endoprótesis y es así como primero tuvimos las endoprótesis que todavía existen con Dacron, la TX2, la cual evolucionó, aumentó primero los espacios entre los stents para ganarle un poquito de movilidad de 2 a 5 milímetros, después se le colocó el Profor para darle mayor conformabilidad al arco aórtico y últimamente salió la endoprótesis alfa, que es la nueva generación. Nos cuesta un poquito el cambio, pero realmente atrás de estas evoluciones hay mucha tecnología que nos dicen que estas endoprótesis tienen cosas que posiblemente que las hacen realmente mejores. Nos cuesta un poquito el cambio, decía, porque es que la endoprótesis TX2 o la ZDEC o la ZTEC es lo más parecido a la prótesis quirúrgica, al Dacron quirúrgico que hemos estado acostumbrados todos los cirujanos toda la vida. Y esta endoprótesis que es de poliéster aumentó la distancia entre los stents, aumentó la base de sustentación de los stents, cosa de que con esta modificación ganó más conformabilidad. Pero digamos que para mí los cambios más importantes en estas prótesis es, en general en el tratamiento del arco aórtico, es 1, la guía precurvada, 2, la cánula precurvada, que hace que se adapte mucho mejor la prótesis en el arco aórtico, que hace uno de los principales problemas históricos de todas las endoprótesis. Y otra cosa que lograron con la evolución del alfa fue que distribuyeron la fuerza radial del primer stent con 2 stents, uno que está pegado a la prótesis y 2 que es el free flow. Entonces eso hace que la fuerza radial de la zona de sellado sea muy buena. Y al ampliar la distancia entre los stents, a que el poliéster sea más delgado y que los stents abren la base de sustentación, hace que la prótesis sea más flexible. También tenemos la opción del stent dissection, que es el stent, la TX, la ZDEC, que es la misma TX2, pero sin los ganchos de fijación activa. Y también disponemos de los stents descubiertos para el tratamiento de algunos pacientes que tienen disección aórtica. Como les decía anteriormente, la guía precurvada, la cánula precurvada hace que la prótesis se adapte muy bien a la curvatura menor del arco aórtico, que es el principal reto. Los aneurismas de la aorta torácica son menos frecuentes que los pacientes con aneurisma de aorta abdominal y aorta ascendente. Tiene una incidencia de 6 a 10 casos por 100.000 habitantes. En promedio, la edad promedio es de 65 años. La relación hombre-mujer es menor que en los aneurismas de aorta abdominal, de 1.7 a 1. Los factores de riesgo son los mismos que para cualquier paciente con enfermedad degenerativa, la hipertensión, el tabaquismo y la aterosclerosis, y la historia natural de ruptura ha sido combinada con los pacientes con aneurismas toracoabdominales. Ya el doctor Eleftheriades hace algunos años nos mostró, evaluando una base de datos de 1.600 pacientes, cuál es la historia natural de estos pacientes. Y ellos encontraron que el crecimiento de la aorta descendente es en los pacientes que tenían aneurisma o disección era de 1.9 milímetros por año y que las complicaciones principalmente se empezaban a presentar por encima de los 7 centímetros y el 43% de las complicaciones eran ruptura o disección.
Este es el reporte que salió este año, en el cual tenemos que estar todos enchufados y tenemos que todos hablar más o menos el mismo idioma, los reportes de estándares en disección tipo B, y para los aneurismas es lo mismo, tenemos que reportar dónde origina la disección y dónde termina la disección, en qué segmento aórtico, y lo mismo para el reporte de la enfermedad aneurismática, los reportes tienen que llevar dónde inicia el aneurisma y dónde termine el aneurisma. Esto básicamente para unificar criterios y poder estandarizar mejor la patología aórtica y poder consolidar mejor los resultados en el tratamiento de toda la aorta torácico-abdominal. Este es una revisión, un metaanálisis en donde incluyeron 27 estudios en pacientes con aneurisma de aorta torácica. Evaluaron mortalidad, paraplegia, complicaciones pulmonares y complicaciones neurológicas, y claramente este metaanálisis evidenció que el tratamiento endovascular era superior a la cirugía en los pacientes con aneurisma de aorta. Claramente estos pacientes tenían menos mortalidad, menos riesgo de eventos neurológicos, de paraplegia y menos riesgos de stroke y de complicaciones pulmonares. Este es un artículo que está ya aceptado en el Journal of Vascular Surgery. Todavía no está publicado, no tiene fecha de publicación, pero ya está aceptado. Y estas son las guías de aneurismas, reparo endovascular de aneurismas de la aorta torácica, específicamente de la aorta torácica. Próximamente lo vamos a ver en el journal, como les digo, ya está aceptado, pero todavía no está publicado. Y ellos ahí ya hacen unas recomendaciones, obviamente, dicen que todos los pacientes que requieran tratamiento para enfermedad aneurismática de la aorta torácica se recomienda TIVAR, endoprótesis, tratamiento endovascular de la aorta torácica, debido al menor riesgo de mortalidad y de complicaciones. Hacen una recomendación grado 1 con una calidad de evidencia A, o sea, una evidencia realmente muy fuerte. Recomiendan realizar tratamiento endovascular en pacientes asintomáticos con aneurismas de la aorta torácica con diámetro mayor de 5.5 centímetros, con bajo riesgo y con anatomía claramente favorable, y un nivel de recomendación grado 1 con una calidad de evidencia grado B, o sea que es también una buena evidencia. Y los pacientes que necesitan tratamiento endovascular, pero que tienen factores de riesgo, dicen que recomiendan que el diámetro de intervención debe ser mayor de 5.5, no especifican, pero pues obviamente los intervenimos siempre por encima de 6, 6.5. Recuerden que por encima de 7 es que realmente empiezan las complicaciones en los pacientes. Entonces recomiendan realizar tratamiento endovascular en los pacientes que tienen factores de riesgo de morbilidad como falla renal o paraplegia, pero dice que se debe individualizar el caso y el beneficio debe ser menor que el riesgo según la historia natural de la enfermedad. La recomendación no es muy fuerte, pero se recomienda TIVAR en pacientes que tengan riesgo, factores de riesgo. Dentro del síndrome aórtico agudo, pues que tenemos disección aórtica aguda, que es la más frecuente, hematoma intramural y úlcera aterosclerótica penetrante. Últimamente pues ya hemos tenido varios webinars hablando de disección aórtica. Vamos a hacer simplemente algunas recomendaciones y no vamos a ser muy profundos en el tema de disección, que últimamente se ha tratado mucho. Este es un artículo multidisciplinario de un consenso de hematoma intramural. Ellos recogieron un total de 1.386 pacientes, de los cuales 925 tenían hematoma intramural y 461 tenían úlcera penetrante aterosclerótica. Es claro que la mortalidad en el tratamiento médico es 5.4 en los pacientes que tienen hematoma intramural, 7.1 endovascular y 23.2% en los pacientes de cirugía. Claramente, la mortalidad es mucho más alta en los pacientes que tienen hematoma intramural en el tratamiento quirúrgico. Y recuerden pues que el hematoma intramural es un sangrado de la pared arterial del opaso vasorum o pequeños desgarros de la íntima de la aorta que hace que resulte en una hemorragia que se propaga a través de la túnica media. Característicamente hay una ausencia de doble lumen, aunque hay una relación
en un porcentaje de pacientes con disección aórtica, pero en general el hematoma aórtico puro, hay una ausencia de doble lumen y hay una ausencia de un TIAR de desgarro intimal, y característicamente hay un engrosamiento circular de la media de más de 5 milímetros. En general, la evolución del hematoma intramural con buen manejo médico, control de la presión arterial, es más probable a que se estabilice. El 60% de los pacientes se estabiliza con un buen manejo médico. Solamente el 48% de los pacientes progresa la enfermedad. Y la progresión más frecuente es a úlcera localizada, que es diferente a la úlcera aterosclerótica, es una úlcera en un hematoma intramural. También puede progresar a aneurisma, dilatación aneurismática, o también puede progresar a disección clásica o a ruptura. Los principales factores de riesgo para que progrese la enfermedad en hematoma intramural es el dolor persistente, la inestabilidad hemodinámica, el diámetro aórtico, el grosor de la pared, que es de más de 10 milímetros, el diámetro aórtico, que es más de 45 milímetros, efusión pleural o presencia de úlcera. Esos son los principales factores de riesgo para que progrese la enfermedad. Y en las guías ya nos recomiendan que, debido a la naturaleza dinámica aislada del hematoma intramural y su asociación conocida con la disección aórtica, se recomienda simplemente, principalmente, buen manejo médico, seguimiento con imágenes, con un nivel de evidencia, un grado 1 y un nivel de evidencia B. Nos recomiendan que pacientes deben ser tratados con TIVAR, con reparo endovascular, en pacientes que persisten los síntomas o complicaciones o progresión de la enfermedad, ¿sí? Y hablando de progresión de la enfermedad, sobre todo por imágenes, con el angio-TAC. Entonces, solamente debemos tratar los pacientes que persisten con síntomas, que tienen complicaciones o que tienen claramente una complicación relacionada con el hematoma desde el punto de vista con el angio-TAC. La mortalidad, como les decía, solamente con manejo médico es de 5.4 y con cirugía abierta 23 y con terapia endovascular 7.1. Los que hemos tenido posibilidad de ver un hematoma intramural es una aorta demasiado enferma. Como ven aquí, la imagen es lo más parecido a, valga la expresión, a una morcilla. Es una aorta demasiado inflamada, una aorta muy inflamada, y aquí cuando se abre la aorta se ve claramente la capa del grosor del hematoma intramural. Entonces esto hace que hacer un tratamiento, si hacer el tratamiento quirúrgico es difícil, tratamiento endovascular también es difícil, porque si no hay una adecuada zona de anclaje proximal o distal donde yo voy a anclar mi endoprótesis, eso me puede llevar a complicaciones. Y las principales complicaciones cuando colocamos una endoprótesis en un paciente que tiene un hematoma intramural es estos, son úlceras que se pueden formar en las zonas de anclaje tanto proximal como distal. Entonces, la recomendación en el hematoma intramural es, si hay signos de complicación, tratamiento endovascular o quirúrgico, principalmente endovascular, que tiene menos riesgo. Si no hay signos de complicación, se debe hacer seguimiento imagenológico con angio-TAC. Cada 3 meses del primer año, cada 6 meses segundo y tercer año, y después del tercer año anualmente. Esto puede ser un poquito discutido, pero digamos estas son las recomendaciones. Si en el seguimiento con angio-TAC hay signos de complicación, se recomienda un tratamiento endovascular y si no, pues seguir el manejo médico. Dentro de la otra patología de síndrome aórtico agudo está la úlcera penetrante aterosclerótica, que claramente tiene una relación más marcada con la enfermedad aterosclerótica degenerativa. El hematoma intramural es más en pacientes jóvenes, mujeres y relacionados con la hipertensión arterial. La úlcera aterosclerótica es más en pacientes de edad más avanzada y relacionados con claramente aterosclerosis. La evolución, una placa de ateroma que evoluciona a una úlcera, que evoluciona a una perforación de todas las capas de la pared de la aorta y después se hace una ruptura y un pseudoaneurisma. Esta es la evolución de la úlcera penetrante aterosclerótica.
Como les decía anteriormente, principalmente pacientes mayores de 70 años con factores de riesgo aterosclerótico, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y enfermedad coronaria. Esta es la imagen típica de una pequeña úlcera aterosclerótica, y los predictores de complicación son dolor persistente, inclusive con hipertensión controlada, inestabilidad hemodinámica, sangrado periaórtico o derrame pleural masivo, el aneurisma sacular, diámetro de la aorta mayor de 45 milímetros o diámetro de más de 20 milímetros de la úlcera con de diámetro, más de 20 milímetros de diámetro, o una profundidad de la úlcera de más de 10 milímetros. Dentro de las guías sugieren tratamiento endovascular para pacientes que tienen úlcera penetrante, que tienen riesgo de crecimiento y ruptura, con un nivel de evidencia grado 2 y calidad B. Y en ausencia, debido a que no hay una evidencia muy clara, la decisión de intervenir la úlcera penetrante y el hematoma intramural debe ser individualizada. Los pacientes tratados con úlcera penetrante con diámetro de menos de 5.5 o profundidad de menos de 10 milímetros o diámetro de menos de 20 milímetros, pues necesitan más estudios para saber si hay que ser más agresivos con ese tipo de pacientes. La ventaja que tiene la úlcera aterosclerótica es que esos pacientes generalmente sí tienen una buena zona de anclaje, tanto proximal como distal, algo que es favorable para el tratamiento endovascular. Y este es el típico ejemplo de una úlcera aterosclerótica rota, y claramente hay una zona de anclaje adecuada y una zona distal también adecuada. Aunque es una aorta enferma, tiene una buena zona de anclaje. Estas son las recomendaciones para el tratamiento también con úlcera aterosclerótica. Si tiene signos de complicaciones, tratamiento endovascular. Si no hay signos de complicaciones, lo mismo que el hematoma intramural, seguimiento cada 3 meses con angiotac el primer año, cada 6 meses el segundo y el tercer año, y anualmente después del tercer año. Si en el seguimiento hay algún tipo de complicaciones, diámetro máximo de 55 milímetros sobre todo, o se complica con hematoma intramural, se debe someter el paciente a tratamiento endovascular si no se continúa evolución. Y cuando hablamos de disección, bueno, ya hemos hablado mucho en los últimos webinars de disección, y como les dije, este es el último trabajo que salió en el Journal of Vascular Surgery para el reporte de los estándares que debemos presentar. Y en general tratamos los pacientes que tienen disección no complicada, se les da manejo médico. Los pacientes que tienen disección complicada, que son aproximadamente, los que tienen disección no complicada son aproximadamente el 25%, los que tienen disección complicada se les realiza tratamiento endovascular, y lo que anteriormente llamábamos complicada, ahora lo llamamos de alto riesgo, que es dolor refractario, hipertensión refractaria, efusión pleural, diámetro aórtico mayor de 40 milímetros, mala perfusión por angiotac, TIAR de entrada en la curvatura menor o un lumen falso de más de 22 milímetros. Parece ser que esos pacientes se benefician del reparo endovascular temprano, pero no hay una evidencia real que diga que todos los pacientes que tienen estos factores de riesgo se les debe hacer reparo endovascular. Gracias al IRAD hemos aprendido también muchas cosas. Hemos aprendido que el manejo médico, la mortalidad con manejo médico es del 9.1%, y los pacientes que tienen tratamiento quirúrgico, la mortalidad es del 23% versus tratamiento endovascular, la mortalidad del 10%. O sea que claramente hay un beneficio en los pacientes con disección tratados con reparo endovascular versus la cirugía. Y el IRAD nos identifica 4 subgrupos en el estadio, en la evolución de los pacientes: una etapa subaguda, una etapa hiperaguda que va en las primeras 24 horas, una etapa aguda
una etapa sub que va hasta los 14 días, una etapa subaguda que va de los 14 días a los 3 meses y una etapa crónica que va después de los 3 meses. Entonces, algunas consideraciones para resumir esto, ¿cuándo debemos tratarlo? En general tratamos de esperar a la etapa subaguda después de los 14 días, porque ahí se estabiliza el flap y hay menos riesgo de disección retrógrada. En general digo cuando podemos esperar cuando el paciente pues no tiene alguna urgencia mayor. Tratamos de esperar a la etapa subaguda. Este es el registro, el Model Registry, es que evalúa a los pacientes complicados con disección retrógrada y ya sabemos que la incidencia de disección retrógrada es 1.7% de todos los pacientes tratados con endoprótesis, con una mortalidad del 33%. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la disección retrógrada? Aquí este que es una revisión sistemática no encontró incidencia en la disección retrógrada con el free flow, o sea, no hay problema con el free flow, pero hay algunas otras revisiones que sí han encontrado relación del free flow con disección retrógrada. Que nos dice también este artículo que la sobredimensión, en la medida que sobredimensionamos más del 10%, la endoprótesis hay mayor riesgo de disección retrógrada. En la medida que nos acercamos más a la zona cero, hay mayor riesgo de disección retrógrada. Tienen mayor disección retrógrada los pacientes con disección que con aneurisma y obviamente los pacientes con disección aguda más que disección crónica. Por eso tratamos de esperar en la etapa subaguda para disminuir estos riesgos. ¿Y cuál es el stent que se recomienda? Como les digo, hay controversia en la evidencia de si usar free flow o no. Y cuando yo hablo con los amigos y con los colegas me dicen que realmente ellos no han tenido ninguna diferencia en usar free flow o no, pero la recomendación es tratar de no usar free flow y este stent que es el ZD es un stent que no tiene free flow y que no tiene barras y que no tiene fijación activa y que es el stent ideal o la endoprótesis ideal en la medida que los pacientes los vamos a tratar entre más agudo. En la medida que se vuelven los pacientes un poco más crónicos o están en la etapa crónica, podemos usar la endoprótesis alfa. No es la recomendación, pero se puede usar y es una alternativa. Repito, entre más agudo el paciente, mejor usar el stent de disección y entre más crónica, una alternativa que podemos usar es la endoprótesis alfa. ¿Qué longitud cubrir? Hay que tener en cuenta que los pacientes con disección aórtica pues es una enfermedad de toda la aorta, esto no es una enfermedad solamente localizada al pie de entrada y a la aorta descendente, es una enfermedad general de toda la aorta y hay múltiples comunicaciones entre el lumen falso y el lumen verdadero y a nivel de los vasos viscerales hay también múltiples comunicaciones y un sitio muy común es el tronco celíaco y la arteria renal izquierda. Entonces por eso debemos tratar de cubrir el mayor segmento posible de la aorta torácica. Más o menos el segmento de la aorta torácica tiene una longitud de 25 centímetros. Entonces tratamos de cubrir todo el segmento y generalmente hay que cubrirlo con 2 endoprótesis. Generalmente, porque con una puede ser que nos quedemos cortos. Podemos tener las 2 alternativas, colocar 2 stents de disección o también podemos colocar un stent de disección arriba y abajo distalmente podemos colocar una endoprótesis alfa. Entonces, el segmento a cubrir generalmente 20 o más centímetros, que es la distancia que llega hasta aproximada del tronco celíaco. Los diámetros hay que tratar de no terminar en la aorta distal más de 30-32 milímetros, sobre todo pensando que si hay una progresión de la enfermedad hacia la aorta abdominal, uno pueda tener una zona de anclaje. Es importante no dilatar la prótesis con coda porque aumenta el riesgo de disección, no sobredimensionar más del 10% y pues ocluir la subclavia o no, sobre todo si el paciente es una urgencia, pues la recomendación es ocluirla y solamente revascularizarla en casos seleccionados. Una de las recomendaciones que hacen en las últimas guías es aumentar la presión arterial media a más de 90 milímetros de mercurio para disminuir el riesgo de stroke. Claramente el riesgo de stroke cuando solamente tratamos la aorta torácica es del 3%, o sea, no es muy alta. Esta es una recomendación un poquito controvertida hoy en día, mantenerle presiones arteriales muy altas porque eso puede favorecer el riesgo, sobre todo el sangrado a nivel cerebral.
pero bueno, ellos hacen esa recomendación, también hacen la recomendación si se cubre más de 15 centímetros de la aorta torácica, también es controversial. Hoy en día estamos siendo más conservadores en la colocación de los catéteres. Lo que sí es importante sobre todo es tener en cuenta si hay una oclusión o una enfermedad importante, una estenosis de la arteria hipogástrica o subclavia. Ahí sí tenemos que de pronto posiblemente ser un poquito más agresivos y colocar un catéter de drenaje. Y la otra recomendación es que el catéter profiláctico se debe usar en pacientes que tienen un reparo endovascular de la aorta abdominal o abierto, y como les decía anteriormente, si tienen ocluido o tienen una enfermedad severa de la arteria subclavia o de las arterias hipogástricas. Es importante que cuando hablamos de la zona de anclaje proximal y distal de las endoprótesis, debemos ser obsesivos y tratar de que sea mínimo 20 milímetros de longitud, porque cuando nosotros tenemos una buena zona de sellado proximal, pues ese es nuestro cimiento, esta es nuestra estructura de nuestra edificación. Ahí estamos realmente sosteniendo nuestra edificación. Entonces, cuando queremos tener una buena zona de sellado proximal, las guías nos dicen que aproximadamente entre el 26 y el 40% de los pacientes se debe cubrir la subclavia, ¿sí? Y esta es una guía ya del 2009, en donde obviamente ellos ahí ya recomiendan que a todos los pacientes se debe revascularizar la subclavia, cosa que también es un tema de controversia, pero es importante este dato, que del 26 al 40% de los pacientes que tenemos que tener una zona de sellado proximal en el arco aórtico requieren cubrir la subclavia. Entonces, ¿se debe revascularizar de rutina o selectivamente, o solo si ocurren síntomas post-TIVAR? Aquí en estas guías ellos recomiendan realmente revascularizar de rutina a todos los pacientes, pero eso también es controvertido. ¿Y cuáles son las principales complicaciones de cubrir la subclavia? Pues principalmente la ACV, la isquemia medular, la isquemia de la extremidad y la isquemia vertebrovascular. Dentro de la recomendación, obviamente en el tratamiento electivo, si yo voy a colocar una endoprótesis de forma electiva, que sea necesario cubrir la subclavia para una adecuada zona de sellado, sugieren revascularizarla en un tiempo o en el mismo acto quirúrgico, una recomendación grado 1 con nivel de evidencia B. Y si tiene estos casos, se debe revascularizar la subclavia, sobre todo, por ejemplo, si tiene una lima ladeada, si tiene claramente una vertebral derecha dominante, o si tiene una agenesia de la vertebral izquierda, o si el paciente tiene una fístula arteriovenosa y está en diálisis en el brazo izquierdo, si tiene una hipogástrica ocluida, o si voy a cubrir un gran porcentaje de la aorta torácico-abdominal. En esos casos se debe revascularizar la subclavia. Y en los casos de emergencia, de tratamiento con endoprótesis de la aorta torácica, se puede cubrir la subclavia, se debe individualizar el caso dependiendo de la anatomía y solamente realizar la revascularización en el postquirúrgico si es necesario. Una recomendación es que cuando tratemos una disección y lleguemos hasta la subclavia, debemos tratar de incluir la subclavia o ir más allá, no dejar un espacio porque esta es una aorta enferma. Bueno, en el manejo del tronco celíaco también es importante, así como tenemos que ser obsesivos con la zona de sellado proximal, si cubrimos o no la subclavia, si revascularizamos o no, ya vemos que nos dicen las guías. Tenemos que ser un poquito obsesivos con el manejo también del tronco celíaco. Afortunadamente, los pacientes con aneurisma de la aorta torácica que requieren cubrimiento del tronco celíaco es bajo, es cerca del 4 al 6%. Pero ocluir el tronco celíaco puede adicionar una zona de sellado, puede ganar de 1 a 2.5 centímetros. O sea que es bastante si queremos ganar una zona de sellado. También tener en cuenta que aproximadamente el 20% de los pacientes tienen una estenosis del tronco celíaco. Es muy importante evaluar las colaterales
del tronco celíaco, que normalmente son de la mesentérica superior, y se pueden evaluar con una angiografía selectiva. Las colaterales se pueden evaluar perfectamente con un angiotac, y el 94% de los pacientes con estenosis del tronco celíaco tienen colaterales que van principalmente de la arteria pancreático-duodenal y la arteria dorsal pancreática, ¿sí? O sea que es muy importante la circulación colateral de la mesentérica superior al tronco celíaco. Si se ocluye el tronco celíaco, hay que tener presente si hay una estenosis significativa de la mesentérica, si está la mesentérica inferior ocluida o si hay una dilatación postestenótica. El angiotac nos puede predecir si el paciente va a tener una isquemia, si se ocluye el tronco celíaco y si hay una necesidad de revascularizar, bien sea quirúrgicamente o endovascularmente. Pero es muy importante saber que el angiotac no muestra un flujo dinámico. Entonces hay autores que no recomiendan solamente basarse con el uso del angiotac para tomar la decisión. Y es así como recomiendan posiblemente, sea lo mejor y lo ideal, la arteriografía. Si uno tiene dudas para evaluar la circulación colateral del tronco hacia el tronco celíaco, es mejor hacer una arteriografía selectiva de la mesentérica superior. Este es el trabajo más grande que hay en la literatura con tratamiento de la aorta torácica ocluyendo el tronco celíaco, de los cuales a 31 pacientes se les ocluyó el tronco celíaco, y ellos usan este protocolo que para mi modo de ver es el protocolo más adecuado para enfocar este tipo de pacientes. Uno es evaluar las colaterales del tronco celíaco, de la mesentérica hacia el tronco celíaco por angiotac. Si están ausentes, hacer una arteriografía selectiva de la mesentérica superior para ver las colaterales. Si están ausentes, colocar un balón en el tronco celíaco y repetir la arteriografía. Creo que es la mejor manera para evaluar la circulación colateral del tronco celíaco y para saber si uno puede ocluir o no tranquilamente el tronco celíaco. En este estudio, ellos de 228 pacientes, 31 pacientes que lo ocluyeron el tronco celíaco, que es el 14%, fueron 20 mujeres, llama la atención, el 65% eran mujeres, edad promedio 74 años, el diámetro promedio 6.5 centímetros. Ellos encontraron que 77% tenían circulación colateral por la mesentérica superior, y 39% de los pacientes se les realizó una oclusión parcial de la mesentérica, y a los pacientes que tenían una oclusión parcial pues recomendaron hacerle colocar un stent recubierto. Las complicaciones que ellos encontraron fue mortalidad a 2 pacientes 6%, isquemia visceral 2 pacientes 6% y paraplegia 6 pacientes. Es así como entonces ellos recomiendan que pacientes que tengan una estenosis de más del 50% de la mesentérica superior, que se le va a cubrir el tronco celíaco, se le coloque un stent balón expandible, ¿sí? Y también pacientes que tengan riesgo de isquemia mesentérica, con una recomendación grado 1 con una calidad de evidencia B. Y si no hay visualización de ramas colaterales hacia el tronco celíaco, mediante angiotac o mediante arteriografía, se recomienda la revascularización, bien sea abierta o endovascular del tronco celíaco. Es importante que, como les dije anteriormente, que así como somos un poquito obsesivos con la zona de anclaje proximal, debemos ser igual obsesivos con la zona de anclaje distal, y esta es una crítica constructiva que no solamente para todos los cirujanos vasculares en Colombia, sino en Latinoamérica nos hemos olvidado de la fijación distal activa, así como la fijación proximal es activa. Ahí las endoprótesis de Cook tienen un componente distal que realmente no lo traen al país porque los médicos no lo pedimos, y no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica no lo pedimos, pero este stent distal tiene una fijación activa. Y es importante, ¿por qué?
porque vean cómo este trabajo mide las fuerzas de desplazamiento de la aorta torácica distal, que son diferentes las fuerzas de desplazamiento en la zona de sellado en la aorta torácica distal, son diferentes a la aorta abdominal. Normalmente la aorta abdominal, las endoprótesis migran hacia caudal. Y vean cómo la zona de desplazamiento de la aorta torácica distal, los vectores de desplazamiento son a mayor diámetro de la endoprótesis, mayor magnitud de desplazamiento, a mayor longitud de la endoprótesis, también mayor magnitud de desplazamiento, a mayor hipertensión. Y las fuerzas de desplazamiento son ascendentes y oblicuas, o sea, son las fuerzas de desplazamiento de este nivel, son hacia arriba, no son descendentes. ¿Y eso para qué es importante? Es importante porque vean cómo aquí este es un ejemplo de un stent que hace ya afortunadamente muchos años se nos quedó bailando, suelto en la aorta por encima del tronco celíaco. Inmediatamente nosotros pensamos que íbamos a tener que llegar a sacarlo por vía inguinal y vean cómo el stent va subiendo lentamente en la aorta torácica hacia la aorta torácica. Eso nos muestra que las fuerzas de desplazamiento en este sector son ascendentes. Este es otro ejemplo de un paciente que en diciembre del 2008 operamos en nuestro servicio de un aneurisma roto de la aorta torácica y distalmente, un aneurisma gigante, distalmente tenía 5 centímetros de zona de sellado proximal al tronco celíaco, y el paciente 8 años después reingresa por un dolor abdominal y vemos cómo la prótesis de tórax que estaba a ras del tronco celíaco ascendió 15 centímetros. Y esto fue lo que pasó, la prótesis ascendió, ¿sí? Por los vectores de desplazamiento a este nivel que son hacia arriba. Este paciente lo corregimos con una nueva endoprótesis distalmente. Entonces es así como las fuerzas de desplazamiento son ascendentes y no descendentes como en la aorta abdominal, y debemos ser un poquito más obsesivos en la zona de anclaje distal. Y cuando hablamos de ruptura traumática de aorta, que es otra de las patologías de la aorta torácica, ya pues como es conocido por todos, generalmente son pacientes con traumas cerrados sometidos a altas velocidades. La aorta se somete a diferentes vectores, y aquí a nivel del istmo es donde generalmente pues se produce la ruptura traumática de la aorta. Este es un caso, un ejemplo típico de hace muchos años en donde no teníamos la prótesis ideal, entonces tuvimos que utilizar una prótesis muy larga de 20 centímetros, pero normalmente para tratar esta patología se puede tratar con endoprótesis cortas de 10 centímetros aproximadamente, es más que suficiente. Un dato importante es que a veces puede pasar, a la gente se le puede pasar inadvertido, y el reporte radiológico es que tiene una disección de la aorta, simplemente que tiene una disección. Y ojo, esto no es ninguna disección, esto es una ruptura traumática de la aorta, sino que la imagen obviamente asemeja a una disección. Ya este estudio comparó en la década de los 90, cuando todos esos pacientes se llevaban a cirugía abierta, versus ya después del año 2000, cuando apareció la endoprótesis, un estudio multicéntrico en centros de los Estados Unidos que tienen centros de trauma, y claramente había una mejor evolución en los pacientes que se hacía tratamiento endovascular. En cuanto a la paraplegia, era mucho menor, el 1.6% versus el 8.7%, y la mortalidad mucho menos, del 22 al 13%. O sea, claramente el tratamiento endovascular en este momento, hoy en día, es el gold estándar en la mayor parte de los centros de trauma del mundo. Esta es una revisión sistemática y hacen unas recomendaciones con un panel de expertos. Esta revisión sistemática de 7.768 pacientes concluye que el 9% de los pacientes que se realiza el tratamiento endovascular fallece, versus el 16% que se lleva a cirugía, versus el 46% que se hace manejo no operatorio. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Hacer tratamiento en las primeras 24 horas. Aquí hay que tener mucho cuidado,
ellos recomiendan por qué hacerlo temprano en paciente estable, porque la mortalidad en el manejo no operatorio es muy alta, es del 46%, pero aquí hay que hacer una salvedad. Cuando la mayoría de esos pacientes mueren en el accidente, los pacientes cuando llegan a la clínica tienen un trauma asociado muy severo y mucha de esa mortalidad está dada por el trauma asociado, sobre todo el trauma craneoencefálico. Entonces aquí no hay que salir corriendo a operarle la aorta, sino que hay que individualizar cada caso. Las lesiones pueden ser grado 1 simplemente, que es una disrupción intimal, grado 2, que es un hematoma, grado 3, un pseudoaneurisma, y grado 4, que claramente es una ruptura. La recomendación es grado 1, manejo médico, y grado 2, 3 y 4, tratamiento endovascular. En jóvenes, si cirugía versus tratamiento endovascular, la evidencia dice que les va muy bien y que tienen mucho menos morbimortalidad con tratamiento endovascular en los pacientes jóvenes. El manejo de la arteria subclavia, aproximadamente el 30% de los pacientes hay que ocluir la subclavia para tener una buena zona de sellado. Se recomienda no revascularizar de rutina. Es infrecuente la complicación y se puede hacer un bypass carótido subclavio en los casos seleccionados. La heparina sistémica, el comité de la recomendación dice que en general la mayoría hepariniza a dosis más bajas. La minoría dice que no hepariniza, porque el procedimiento se hace rápido, entonces que no necesita heparinizarse el paciente. Es importante también individualizar el caso y evaluar el riesgo de sangrado versus trombosis para ver si el paciente se hepariniza o no. El único paciente de nuestra serie que murió por un sangrado cerebral, y obviamente creemos pues que la heparina tuvo influencia allí. El catéter de drenaje espinal no se recomienda definitivamente de rutina. Y esto fue lo que les mostré en un principio. La gran mayoría de los pacientes de tratamiento de la aorta torácica son pacientes jóvenes, en donde la curvatura menor es prácticamente inexistente, y por eso en un principio casi todas las endoprótesis tuvieron este problema, una poca adaptabilidad a la curvatura menor. Afortunadamente ha mejorado eso muchísimo y hoy en día las prótesis han ganado mucho en flexibilidad y conformabilidad en el arco aórtico y hacia la curvatura menor. Hay que hacer la salvedad que recuerden que la prótesis alfa viene desde 24 milímetros de diámetro en adelante, o sea que si el paciente requiere una prótesis de diámetro menor, pues no se puede colocar una prótesis alfa. Y también hay que hacer la salvedad que estas no es dentro de las indicaciones de uso, no está la ruptura traumática, pero se puede usar perfectamente y en la mayoría de los centros del mundo la utilizan. Y para terminar, la otra indicación de tratamiento endovascular pues es el manejo, el primer tiempo de los pacientes con tratamiento complejo de disección aórtica complicada con aneurisma toracoabdominal y aneurisma toracoabdominal, que los cuales se le coloca una prótesis torácica en un primer tiempo para después llevarlos a un segundo tiempo al reemplazo de la aorta toracoabdominal, o inclusive en el primer tiempo colocar el tórax y colocar la prótesis ramificada o fenestrada distalmente. Este es un ejemplo de una prótesis alfa colocada en un primer tiempo y, como les decía anteriormente, pensando en un segundo tiempo colocar una endoprótesis fenestrada o una endoprótesis ramificada para el tratamiento de toda la aorta toracoabdominal. Bueno, esto es lo que les quería presentar hoy. Recordarles pues que el tratamiento endovascular, el TIVAR, es una excelente alternativa en múltiples patologías de la aorta torácica. Es tratamiento de elección por encima de la cirugía en muchas de las patologías de la aorta torácica, debido a que tiene menor morbimortalidad y que los dispositivos de nueva generación abarcan una mayor cobertura de tratamiento debido a el menor perfil y a la mejor configuración a nivel del arco aórtico. Muchísimas gracias nuevamente a Sovascular y muchísimas gracias a TM y a CUP por la invitación. Y bueno, quedamos atentos a las preguntas o al conversatorio con el auditorio, porque yo sé que aquí hay gente experta en el tema.
Doctor Carbonell, muchísimas gracias por la clase magistral que acaba de darnos. Realmente se nota que en pandemia ha tenido tiempo de leer bastante. Y muchas gracias, la verdad, por compartirnos esa cantidad de artículos y de explicaciones tan claras y tan interesantes. Cuando las conferencias son así de claras y de interesantes, sale uno perdiendo porque cada pregunta que yo iba anotando, usted le iba contestando después. Entonces, le doy la palabra al doctor Juan Varela, compañero mío de trabajo y también muy gran experto en patología aórtica. Juan, le dejo el micrófono. Bueno, primero, nuevamente, unirme a los aplausos que Fernando le hace a Juan Pablo. Salta a la vista la experiencia y el conocimiento y sobre todo una cosa importante, la pasión que Juan siempre ha tenido por este tema de la aorta torácica. Muchas cosas, deja pocas cosas que decir. Y yo, sencillamente por hablar de un tema histórico, y es que con el trauma de la aorta torácica, nosotros empezamos a hacer esos primeros casos en el 2002 y las prótesis torácicas eran 28 French y los pacientes eran jovencitos y si eran mujeres pues ni hablar y el tema de los accesos era supremamente difícil. Muchas veces teníamos que hacer una abordaje extraperitoneal para entrar inclusive en la aorta para poder subir una rama o de pronto la longitud no daba porque la aorta era tan pequeña que teníamos que utilizar ramas, extensiones de ramas y no la endoprótesis torácica. Entonces, evidentemente, la evolución en trauma torácico ha sido grandísima. Algo que me parece importante, Juan hizo una magistral explicación de lo que pasa en la aorta torácica distal y las fuerzas ascendentes. Y eso me parece que es fundamental porque muchas veces dejamos maltratados a los pacientes aunque creamos que tenemos un cuello adecuado. Y nosotros hemos optado en nuestro servicio cuando tenemos un cuello marginal distal en la aorta torácica y creemos que es casi que una rutina estar poniendo aptus distalmente, precisamente por lo que Juan explicó también. ¿Qué opina Juan sobre esto? Sí, esa misma conducta de colocar aptus la tiene, por ejemplo, el doctor Riambao, de ser un poquito más agresivos con la zona, con fijar esos pacientes distalmente. Y es interesante, en estos días un colega me llama y me dice, oiga, voy a poner una prótesis distal que tiene stent y que tiene fijación activa. ¿Cómo se coloca? Y es una persona que tiene toda la experiencia del mundo. Entonces, es un llamado de atención para todos de que debemos ser un poquito más exhaustivos en ese tipo de pacientes. Ojalá pudiéramos poner en esos pacientes fijación activa y evitar el aptus, que pues a veces no es fácil, dependiendo de la tortuosidad de la aorta, colocarlo a ese nivel. Pero sencillamente no las traen porque los médicos no la pedimos. Y como les decía, eso no solamente es aquí en Colombia, eso es en Latinoamérica. Y sí, es increíble, Juan, porque evidentemente en las prótesis más antiguas existían. Por ejemplo, cuando existía la prótesis torácica que se llamaba Talent torácica, traían el sistema de fijación activo distal, había un bare metal stent distal. Y en realidad debería seguir existiendo eso, porque es importantísimo esa fijación distal, porque son los pacientes que le llegan a uno varios años después porque no siguieron el seguimiento. El paciente con un aneurisma roto y insisto muchísimo, como usted lo insistió, en que la fijación distal en el tronco celíaco es eso. Nosotros inclusive en una época le hacíamos la fenestra o le hacíamos un scallop invertido al tronco para poder ponerle un stent al tronco celíaco y lograr tener una fijación más abajo, pero es claramente importante insistir en esto. No, y además sí. Perdón Juan, algo. En general cuando se habla del tronco celíaco, pues bueno, hay un porcentaje de pacientes que tienen estenosis o por el ligamento arcuato o simplemente por aterosclerosis.
pues bueno, esos pacientes, digamos que uno puede ser un poquito más liberal y uno presume que hay mejor circulación colateral, pero en los médicos creemos que ocluir el tronco celíaco no pasa nada, que es inocuo. Y cuando uno tiene un paciente con complicaciones, uno se reevalúa muchas cosas. Yo tuve un paciente que falleció por ocluir el tronco celíaco. Porque cuando uno ocluye el tronco celíaco, la principal complicación es la necrosis avascular de la vesícula. Y digamos que puede ser la mejor de las complicaciones que se solucionan con una colecistectomía. Pero cuando ya ese paciente, por ejemplo, a mí me hizo perforación gástrica, me hizo necrosis del omento y terminó muriéndose. Entonces, ocluir el tronco celíaco no debe ser tan liberal. Si bien lo podemos hacer en la mayoría de los pacientes, yo creo que sí debemos ser un poquito más exhaustivos estudiándolos. Y me parece que ese protocolo puede ser el mejor. El angiotac, una arteriomesentérica, y si no se ve arteriomesentérica, ocluir con un balón el tronco celíaco y repetir la arteria, como llenarse de motivos para tomar esa conducta o revascularizarlo. De acuerdo, Juan. Otro tema que es bien interesante y apasionante es el de la úlcera penetrante. Hemos tenido un par de casos en la vida donde el paciente ya con un dolor torácico típico de una disección y le hacemos un TAC y el paciente tiene un hematoma que va desde la subclavia hasta el tronco celíaco y no ha sido evidente el sitio de la entrada. ¿Usted qué opina que hay que hacer con esos pacientes? Porque esos pacientes realmente lo ponen a reflexionar, porque si no se ve la entrada de la úlcera, es bien difícil que voy a tapar y por qué. No, lo que pasa es que hay algunas confusiones. El hematoma intramural es ese que estás mencionando. Un hematoma de toda la aorta, normalmente en gente joven, más frecuente en mujeres hipertensas. Y como mostré en la diapositiva, el 60% de esos pacientes evolucionan con manejo médico. Pero hay que tratar un 38% de los pacientes. Ese es el problema, que uno no tiene zona de anclaje. Teóricamente habría que cubrirle toda la aorta torácica, pero es una aorta enferma, es una aorta enferma. Diferente la úlcera. La úlcera es más localizada en un paciente con enfermedad aterosclerótica, que uno de los factores de riesgo de la úlcera es que se complica con hematoma, pero es diferente al hematoma intramural per se. Y esos pacientes, pues como decía, son mucho más fáciles de tratar porque normalmente hay una zona de anclaje proximal y distal. Pero en general, los pacientes con hematoma intramural, como dices, son un dolor de cabeza. Y yo pienso que uno debe ser manejo médico y solamente tratar los que tienen alguna complicación. Y cuando hay complicación, pues es un problema porque, como mostré yo la foto ahí, es una aorta enferma y uno poner una prótesis en una aorta enferma tiene riesgo. Bueno, muchas gracias. Le dejo la palabra a Fernando y a otros comentaristas para preguntas del panel. Bueno. Ahora, yo, Juan y Fernando, les quería preguntar un poquito, porque estas guías son pues, un poquito agresivas con el tema del catéter subaracnoideo para drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y lo que hemos aprendido es que hoy en día somos como más selectivos. No perseguimos tanto el paciente con metas, porque esos pacientes a veces no hay peor cosa que decir en la UCI, oiga, necesito 90, 95 de media, y empiezan a volarle soporte inotrópico a esos pacientes. Y a veces se olvidan del volumen. Entonces puede ser riesgoso porque el paciente puede sangrar o el paciente se puede choquear porque se olvidan a veces del volumen buscando metas con soporte inotrópico. Entonces, ¿qué piensan de ese tema, de esas guías, de esa recomendación? Y además ellos recomiendan por encima de 15 centímetros poner un catéter subaracnoideo para drenaje. Es una respuesta, Fernando, que es el que ha estado pensando por nuestro grupo en los últimos meses. Yo creo que no solo depende de la aorta, sino del grupo quirúrgico donde uno esté.
Hay instituciones donde colocar un catéter de urgencia es muy fácil, hay instituciones donde colocar un catéter es casi imposible. Entonces, en donde podemos contar con alguien que le coloque un catéter de manera urgente, lo hacemos de manera mucho más selectiva. Si hay que colocar el catéter y no está la persona para hacerlo, preferimos colocarlo el día de la cirugía o idealmente el día antes. Me parece muy importante y hemos ido tratando de ser más exhaustivos en la monitoría. No tenemos fácilmente la monitoría electrofisiológica. Básicamente pues, es muy interesante, sin embargo, perdemos o tenemos monitoría electrofisiológica hasta que se acaba la cirugía. Después que se acaba la cirugía, se acabó la monitoría. Y un gran porcentaje de pacientes hacen el déficit neurológico hasta 48 horas después. Sí, claro. Entonces hemos tratado como de mezclar tanto la electrofisiológica cuando lo podemos hacer o la monitoría con NIRS, que se va el paciente a la UCI con el NIRS, con los mismos parches y se está monitorizando con el NIRS durante las siguientes 48 horas. Entonces yo creo que el implante del catéter no debe ser un protocolario, sino debe ser selectivo, no solo con el paciente ni con la aorta, sino con el grupo quirúrgico o perianestésico, perdón, de cuidados perianestésicos que se estén manejando. Yo creo que tan pronto exista el riesgo, hay que drenarlo. Es el pensamiento nuestro. Muy bien. Yo quería transmitirle algunas preguntas del auditorio, ya estamos un poco pasados de tiempo, pero pregunta acá el doctor Vizcarra, en trauma en pacientes jóvenes que tienen aortas de pequeño calibre, ¿qué disponibilidad de urgencia tienen esas endoprótesis y en cuáles les hace cirugía? En general el trauma, como decía, la mortalidad está por el trauma asociado. Entonces, tratamos de ser conservadores las primeras 24 o 48 horas, dependiendo, sobre todo le tenemos mucho miedo al trauma craneoencefálico. Cook tiene disponibilidad de prótesis por encima de 24. Hay otras compañías que tienen diámetros más pequeños. Indudablemente, todos los pacientes, en la medida de lo posible, los llevamos a endoprótesis, como mostré en el artículo de las guías del journal y las recomendaciones. Independientemente si es paciente joven o no, claramente la morbimortalidad es menor con endoprótesis. Entonces, cuando lo hacemos, tratamos de hacerlo lo más rápido posible dependiendo del trauma asociado. Endovascular, siempre. El paciente más joven que tenemos es un paciente que lo operamos a los 12 años, 4 meses, como decía Juan. Afortunadamente era un muchacho grandecito. Y en ese momento, eso fue hace 11 años, en ese momento la prótesis de menor diámetro era de 26. Y este muchacho tenía una prótesis, una aorta de 20, cosa de que es raro a los 14, a los 12 años. Han pasado 11 años y el niño, ahora es médico, ya se graduó de medicina en la Universidad de La Sabana. Tiene 11 años de seguimiento. La prótesis está perfecta, pero obviamente que una pregunta que uno se hace es, pues una persona que tiene una expectativa de vida 70 años con una prótesis adentro, ¿qué va a pasar? No sabemos, lleva 11 y está bien, pero eso es una buena pregunta. Ahora, yo creo que si el día de mañana él tiene alguna complicación, pues también se va a poder resolver de forma endovascular. Sí, de acuerdo. Hay otra pregunta sobre trauma, para agruparlas. El doctor Limber Espinosa pregunta, muy buenas noches, muy buena charla, felicidades, doctor Carbonell. En una anterior charla de otros cirujanos escuché que el trauma aórtico, algunos prefieren esperar más de 24 horas para el implante del TIVAR. ¿Es verdad eso? Parcialmente le he contestado, pero... Sí, básicamente es eso. Nosotros no salimos corriendo porque, como decía, la mortalidad de los pacientes que llegan está por el trauma asociado. Entonces,
vemos con calma. Normalmente son pacientes que tienen trauma craneoencefálico, tórax flotante, fracturas múltiples en tórax. Entonces, tratamos de ser ahí un poquito conservador. Y en esos pacientes que tienen trauma asociado muy severo, tratamos de no heparinizar, ¿sí? Que era la otra controversia que yo explicaba, si heparinizar o no heparinizar. Pero en general tratamos de ser conservadores y no salir corriendo en esos pacientes. Otro tema interesante que se ha visto con el seguimiento de esos pacientes de trauma es que hay un 30% de pacientes que desarrollan hipertensión en el seguimiento a largo plazo. Y es básicamente por la rigidez de la pared aórtica por la endoprótesis. Y este muchachito que les comenté de 12 años es hipertenso. Y se le hizo, pues, no sé, muchacho, se le hizo todos los estudios habidos y por haber para buscarle una hipertensión secundaria. Y el 30% de los pacientes hacen hipertensión en el seguimiento a largo plazo. Correcto. El doctor Héctor Jiménez le tiene una pregunta. Héctor, siga, por favor. Juan Pablo, excelente conferencia, muchas gracias. Una de las dificultades importantes en el manejo de la aorta torácica es en algunas circunstancias por el manejo de las guías y a veces por la fijación de las prótesis proximales, es la disección que se extiende hacia la aorta proximal. ¿Qué recomendaciones y cómo enfoca el manejo de estas circunstancias en los pacientes? Sí, afortunadamente, Héctor, la disección es el 1.7% de los pacientes que tratamos. Como dije, hay muchos estudios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, y todos concuerdan en lo mismo. Todos concuerdan en no sobredimensionar la prótesis más de un 10%, no usar guías, prótesis muy rígidas, que hoy en día pues ya no las usamos, no usar balón coda nunca, y en lo que hay controversia es el si usar free flow o no usar free flow. Hay unos que dicen que sí influye en la disección retrógrada, otros que no influyen en la disección retrógrada. Pero en general es lo más importante es no usar balón nunca, no sobredimensionar la prótesis más de un 10%. Sobre todo porque es que la disección retrógrada pues, es una pesadilla, es la mortalidad desde el 35 al 40% de los pacientes cuando la presentan. Pero estas son las principales recomendaciones en disección. Pero eso es en cuanto a evitar el producirla, pero en el manejo del paciente que ya tiene evidencia en el procedimiento de esa disección, ¿qué recomiendas? Esos pacientes se convierten en una disección A y casi todos terminan en cirugía. Casi todos terminan en cirugía de disección porque se convierte en una disección tipo A y hacer una insuficiencia aórtica. Por eso digo, es una pesadilla. Y no solamente se puede presentar en tórax. Yo una vez, siendo residente, vimos un abdomen y hizo una disección retrógrada y el paciente tuvo ahí mismo que operarlo y terminó falleciendo. Pero en general todos esos pacientes terminan en cirugía, sino que la mortalidad es cercana al 40%. Muy cierto. Hay una pregunta de la doctora Mónica Monsalve. Pregunta ella, ¿cuándo decide realizar manejo quirúrgico abierto en un hematoma intramural, teniendo en cuenta que la mortalidad es más alta con esta técnica? Pregunta fácil. Buena pregunta. Pues, en general, tratamos primero manejo médico y segundo tratamiento endovascular. Como vieron ahí la diferencia de mortalidad va del 7% con tratamiento endovascular y el 23% de tratamiento quirúrgico. Entonces, en general, no hacemos tratamiento quirúrgico. Estamos hablando de hematoma intramural tipo B, diferente al hematoma intramural tipo A. Obviamente que el hematoma intramural tipo A se maneja como
como una disección tipo A y los pacientes van a Vental. Pero no tengo una respuesta concreta, digamos, de qué tipo de pacientes se lleva a cirugía. En general, manejo médico, los que tienen complicaciones, tratamiento endovascular. ¿Y cuál es el tratamiento endovascular? Básicamente hacer forrar o hacer un tratamiento endovascular de toda la aorta torácica, desde la subclavia hasta el tronco celíaco, y observar. De acuerdo. Y una última pregunta del doctor Antón Meneses Bonilla. Buenas tardes, doctor Carbonell. En el caso que migró la prótesis en forma ascendente 15 centímetros y colocó una nueva prótesis, ¿qué hizo con la prótesis migrada? No, no, la prótesis migrada se quedó ahí. Tenía mucha tortuosidad, como vieron, la aorta era una S, entonces hubo que hacerle un true and true. Y lo que hicimos fue ponerle por dentro un alfa con el true and true, que navega mejor, y adicionalmente le pusimos unos aptus distalmente cerca. Afortunadamente tenía una zona de sellado distal y le pusimos unos endoancos, unos aptus distalmente. Pero le pusimos por dentro una nueva endoprótesis y distalmente unos endoancos. Bueno, yo creo que podemos seguir hablando muchas horas de este tema. Darle las gracias, doctor Carbonell, realmente una exposición para recordar. Muchas gracias. Han sido unas revisiones increíbles y una experiencia que probablemente ninguno de nosotros la llegamos a tener nunca. Muchas gracias a ATM, a Cook por estar apoyándonos, a Vascular por promover estos eventos académicos, y a la producción casi cinematográfica del Héctor Jiménez y Estefanía. Realmente ha salido de una manera espectacular y agradecemos de verdad la presencia de todos ustedes en este evento. Natalia, te dejo el micrófono para que... Muchas gracias, doctor Mejía. Doctor Carbonell, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar nuestra invitación. Indudablemente una excelente charla, como siempre. Gracias por compartir con nosotros todas sus experiencias y conocimientos. A todos los participantes, gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos poder encontrarnos muy pronto. Vascular, nuevamente, gracias por el apoyo. Muchas gracias, doctor Mejía, doctor Varela, doctor Jiménez. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a Vascular, Héctor, Fernando, Juan. Muchas gracias a todos. Gracias a TM. Chao, chao. No alcanzamos a saludar al doctor Carlos Timarán, que se conectó, pero ya veo que está por fuera de conexión. De todos modos, doctor Timarán, usted ha sido una de nuestras nortes, y muchas gracias a todos. Y Vladimir, que también está conectado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches.